Mucha expectativa para que nos cuentes en detalle qué caracteriza, si es que hay alguna característica particular, a la música del estado Sucre, porque uno como que engloba y mete en un mismo saco a toda la música del oriente del país, pero queremos saber si hay alguna particularidad entre lo que se escucha en Margarita, lo que se escucha en Sucre o en el Delta, o no sé, en todos los estados orientales del país. Cuéntanos específicamente en el caso de Sucre, ¿qué caracteriza a su música, Gerardo? Claro, sí, si bien hay muchos, digamos, géneros que se cultivan por igual, como el galerón, por ejemplo, que Ujú. es muy representativo de Nueva Esparta, pues también en Sucre se toca un poco de galerón y polo, ¿no? El polo margariteño, que uno le dice margariteño. Pero una de las particularidades que yo siempre tengo presente, por ejemplo, en cuanto al joropo, el joropo en Venezuela tiene muchas formas, hay muchos tipos de joropo. En esencia es el mismo 6x8, Ok, pero por ejemplo en el joropo central el arpa es la que manda, ¿no? ok. Lo que estamos escuchando, por Eh, cierto, Gerardo, al fondo es el tema El mar de mi esperanza de Hernán Marín. ¿Ese qué género es específicamente? ¿Eso es un galerón? Eso es una malagueña, Eso es una malagueña, ok. Mm, que es un género muy bonito porque es un género como que se presta a la nostalgia, a la Ok, melancolía. Se canta mucho al mar, a la faena del pescador. Siempre está como el poeta frente a la inmensidad del ok. mar, ¿no? Y siempre un género va vinculado a una temática. O sea, por ejemplo, la malagueña a las cosas del mar o tal vez, no sé, otro ritmo más dedicado no sé, a las relaciones de pareja, al amor o no sé, ¿hay alguna vinculación, digamos, entre el tema que se trata en la canción y el ritmo? Sí, bueno, fíjate que esa malagueña, como te decía, sí se presta mucho para la nostalgia, para Ok. hablar de la naturaleza, del anhelo, pero hay otro género, por ejemplo, que se llama la fulía, Ujú. que siempre se canta a la Cruz de Mayo, que es una mm, celebración, Ok. digamos, que tiene que ver con la cruz, con la madera de la crucifixión, ¿no? Ok, la cosa Y religiosa, ese pues. género Ujú. es casi específico de décimas dedicadas a esa cruz. Ok. Eh, pero luego hay géneros que se prestan para hablar del amor, por ejemplo, para ujú. hablar de las parrandas. Los cumaneses son muy parranderos, entonces hay Claro. muchas letras que van sobre eso, sobre la fiesta en los pueblos. Eh, Se le canta mucho también a las montañas, porque el estado Sucre, aunque es muy conocido por sus costas, también tiene montaña, tiene Claro. un paisaje muy boscoso, sobre todo hacia el interior del estado, ¿no? Si uno se acerca por ahí hacia la frontera con Monagas, se va a conseguir con una geografía distinta. Claro. Y Mm, la música refleja esa exuberancia del paisaje, ¿no? claro. Ahora te pregunto, Gerardo, ¿hay diferencias marcadas entre un joropo, por ejemplo, de los llanos y un joropo del estado Sucre? Y podríamos ir escuchando para Sí. quizá ver la diferencia o más bien escuchar la diferencia con Señor Joropo, que es Ujú. un joropo precisamente de Remigio Morocho Fuentes, mientras tú nos vas contando, Gerardo. Sí, fíjate que escogí precisamente a Morocho Fuentes, que falleció hace unos 2, 3 años. La gran característica, Albani, es que en el joropo oriental la mandolina es la reina de la fiesta. Mm. Ujú. La mandolina va acompañada por el cuatro y las maracas. Y nos Por decías que en esas el tres central es cosas más que el 4 el que lleva la voz cantante o el arpa. el arpa. El arpa, ok. Y en el joropo llanero también el arpa, Mm. Sí. ¿no? Es fundamental. Hay otros joroperos que usan la bandola, que es un instrumento más de cuerdas de nylon, Ujú. pero la mandolina tiene cuerdas metálicas. Es un instrumento que también nos llegó por herencia y, y desde Europa y caló en esa región del país. Y por eso tenemos ahí grandes mandolinistas, como Morochito como lo fue Morochito, como lo es otro personaje que se llama Juancito Silva. Ok. Y Y es un sonido como generalmente más uno agudo, habla de... ¿verdad, Gerardo? El sonido de la mandolina es Sí, como más agudo que el de la bandola. exacto, es agudo, brillante. Ujú, exacto. Y ellos la hacen trinar, que es ese tric, tric, que suena muy brillante ahí arriba. Ok. Siempre está hecha para cantar la melodía
y después está el estribillo. El joropo siempre tiene detrás un estribillo que a mí me parece muy interesante porque tiene un concepto que se parece al jazz. El estribillo es improvisado Ah, ok. y el estribillo demuestra la enorme capacidad que tienen estos músicos para irse por caminos que no han explorado antes, allí en vivo, delante de la gente, en los templetes, en la Mm. fiesta. Sí. Y con esta pregunta hacemos la pausa, y si quieren la contestas luego, pero uno nota también que muchos de esos temas, además de la parte vocal, digamos, del canto, del intérprete, se le deja como un espacio para que hay un momento como instrumental en la mitad de la canción. Eso es digamos, regular, es una constante. Característico de... Sí, o característico de Sí, ese tipo de música. Pero bueno, al regreso eso de es la una... pausa, Gerardo, nos comentas Ok. acerca de esas pausas de solo, de solo instrumento que escuchamos muchas veces en los ritmos orientales. Estamos conversando con Gerardo Guarache Oquel, periodista, escritor, fue reportero del diario El Nacional, también corresponsal de la agencia France Press en Caracas, y además tiene un magíster en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, en España. Ya venimos con más de Agenda Éxitos, hoy adentrándonos en la música del estado Sucre. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Es publicidad. A las 3:42 de la tarde les hablo de JJ Import Corp. ¿Necesitas enviar paquetes desde los Estados Unidos a Venezuela? Bueno, yo te recomiendo a la compañía o a la empresa de envíos internacionales puerta a puerta en la que confío desde hace muchísimos años, JJ Import Corp. Allí te ofrecen la seguridad y confiabilidad que estás buscando y que mereces en tus envíos internacionales. Desde los Estados Unidos hasta cualquier estado de Venezuela, confía en su magnífico servicio. Puedes seguirlos a través de su cuenta en Instagram, @JJ Import Corp, para conocer todas las opciones que te ofrecen. Recuerda que durante todo el año somos tu aliado logístico. Y quiero hablarte también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de productos que seguramente ya tú conoces, que forman parte de tu botiquín diario. Por ejemplo, para el malestar general, dolor de cabeza, la fiebre, bueno, está Tachiforte y Tachipirine, que es el acetaminofén de Laboratorios Elmore. Tachipirine para niños en versión pediátrica, Tachiforte para adultos. Viene además en presentación el Tachiforte de 650 miligramos y de 1 gramo. También para las afecciones de la garganta, Tamtum, antiinflamatorio, anestésico, analgésico, antiséptico para los dolores de garganta. Viene tanto en tópico bucal como en spray y pasta dental. Y también está la Farcaína, analgésico, anestésico, antiséptico. Son unas pastillas de deliciosos sabores, naranja, tutti frutti, miel y limón, que bueno, las vas chupando y van aliviando ese malestar en la garganta. Si tu problema es la caída del cabello, Citoxil. Citoxil 5% está también a tu disposición, pero si lo que estás enfrentando es una situación con la tos seca, la tos que se llama no productiva, está Perebrón, con sabores a miel y limón y frambuesa, también presentación pediátrica y para adultos. Y es que son muchísimos los productos de Laboratorios Elmore que ha venido desarrollando a lo largo de estos 65 años. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. En Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unaya Venado. Qué belleza este tema, ¿no? La cerecita de Luis Mariano Rivera. Son las 3:45 de la tarde y seguimos conversando con Gerardo Guarache Oque, periodista, escritor, magíster en literatura española e iberoamericana. Y hoy estamos hablando acerca de la música del estado Sucre y sus particularidades. Y te dejaba antes de la pausa, Gerardo, una interrogante que tiene que ver con sin ser un experto, pero uno nota que en alguna de esas melodías o alguno de esos temas, entre estrofa y estrofa se deja como un espacio para que brille o para que tome el protagonismo la música. Hay una parte como instrumental a lo largo de la canción sin la intervención de la voz humana. ¿Eso es una constante, es una característica o eso es simplemente pues no sé, cosas del azar que a uno le toca escuchar esos temas? No, absolutamente, no. Hay que tener en cuenta que también esta música está tocada para bailar. Ok. Entonces, entre las estrofas, entre las letras,
se impone ese estribillo donde los músicos, digamos, el cuatrista suelta la mano, le da como con más fuerza al cuatro, el mandolinista empieza a buscar frases improvisadas para emocionar a la concurrencia, digamos, y las maracas, que también me gustaría mencionar ese detalle que es fundamental en cuanto a la instrumentación del joropo oriental, Ok. a diferencia de otros joropos, y es que las maracas se riegan, lo que ellos llaman regarse. ¿Cómo es eso? Los otros maraqueros, por ejemplo, el maestro Juan Ernesto Laya, que es un gran maestro de las maracas, el maraquero del ensamble Gurrupío, si uno lo escucha, uno ve que él tiene mucha precisión. Ok, O sea, suena ok. no hay Son como golpes nada más entre secos, esos, más cortos. más corto, muy Ok. preciso, tiene mucho control de eso. En cambio, el joropo oriental, digamos, es como si tocaran las maracas mal adrede, comillas, mal. Ah, ok. Es parte del swing de ese género, regar las semillas del capacho dentro de la maraca, que hagan Ajá. esos Ok. barridos. O sea, es una Y eso técnica particular. particular. Y tú ves Ah, que el maraquero hace ese movimiento y eso lo vas a escuchar nada más en los joroperos orientales. ok. Se toca así esa maraca. De hecho, yo he escuchado, por ejemplo, al C4 Trío cuando haciendo conciertos en Caracas, por ejemplo, en el Teatro Teresa Carreño, Ujú, ujú. trajeron un muchachito de allá de Cumaná, nada más que para tocar eso, porque él es el que sabe cómo se toca ese Ok. ritmo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y a ver, Gerardo, ¿a qué le cantan los exponentes de la música sucrense? O sea, más allá de Luis Mariano Rivera, que es precisamente de allá, del estado Sucre. ¿Qué otros exponentes de la música del estado Sucre son conocidos y vale la pena destacar? ¿Y a qué le cantan? Bueno, otro personaje que deberíamos siempre nombrar es al maestro Hernán Marín, que sigue por ahí Mm, tocando. Hernán Marín es como Mick Jagger, sí. Ok. sigue por Bueno, el ahí primer tema, en el del Mar de mi Esperanza, era de él, ¿no? El que estábamos era de escuchando él, en el programa, sí. Correcto. exactamente. Hernán Marín. Él es como, yo digo, como Mick Jagger porque él sigue tocando como hace 30, 40 años, con Ok. la misma energía Qué y el maravilla. mismo sabor. Eh, y bueno, su música siempre va, como decía, del mar, de la geografía. También hay mucha devoción a la Virgen del Valle. Ok. Ajá. Si bien esa celebración es margariteña, sabemos que su energía, digamos, irradia, tiene feligresía por todo el oriente del O país. sea, Mi propia donde haya madre, mar se venera a la Virgen del Valle, sí, señor. Mm. exactamente, sí. Mi propia madre, que es cumanesa, tiene el del Valle de ahí. Ah, ok. Según el Bueno, nombre. y ahora estamos escuchando de Es que fondo a una loca famosa del folclore venezolano, ¿no? estamos escuchando. Ajá. Ese es Hernán Marín. Estamos Ah, ese es Hernán escuchando a Marín. Sí, Y sí, María por eso Antonia, que la teníamos por ahí. Pero esa es también, esa es la Gibran. María Antonia de Gualberto Ibarreto. No, este es Hernán. Sí, la María Antonia, por ahí estaba en la lista. Ah, La de José Ramón exactamente. Villarruel, es esta. Es José Ramón Villarroel. Correcto. Por eso te hacía referencia a a una la famosa loca. famosa. Qué Sí. bueno ese tema, Sí. eso me encanta. Y Gualberto, este es también una curiosidad porque técnicamente viene a ser un merengue. Ajá. Ok. Y el merengue es caraqueño originalmente. Pero en Oriente se toca como con otros, poniéndole el chasquido en otro sitio al cuatro, en otro espacio del ritmo. Ujú. Y es el estilo que yo he escuchado muchos cuatristas muy buenos que le llaman el estilo Gualberto, de tocar el merengue. Ok, y es una especie de, podríamos decir, un merengue oriental. un Cabría merengue esa, oriental. esa definición. De hecho, yo en alguna reseña lo habré puesto así. Ok. Un merengue oriental, sí. Gualberto, esta canción siempre uno tiene que volver a ella porque a mí me sigue pareciendo increíble que en el año 75, si recordamos la música de los años 70, era música muy pomposa, todo era en grande, todo Sí. era grandilocuente. Esas orquestas de Camilo VI Ujú. o las orquestas que iban con el Puma, todo era grande, muchos músicos. Y esta cancioncita llega con un cuatro y una mandolina y unas maracas y una voz y se va al número 1 de popularidad, Sí. ¿no? Es que es Entonces, muy sabrosa. Es muy sabrosa. Sí. Para mí es el gran hit de la música tradicional venezolana, con respeto con el perdón de Simón Díaz y de grandes maestros que han escrito grandes canciones. Sí, claro. Pero esta canción tiene un sabor Pero especial. es que ¿no? Hugo Blanco, Ah, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz son grandes talentos que tenemos en
en Venezuela, Sí, ¿no? un orgullo, sin Por duda. supuesto. Y Mm. cuidado que la locura de ella era fingida. Tú sabes que ella se hacía la loca porque lo que era una vagabunda. Ah, Doña, eso ok. lo ha contado Alberto. Chicos, no habíamos metido el ojo en detalle a la canción. Entonces se hacía la loca. Se hacía Sí, sí, la sí, sí. sueca. Cuando venían a reclamarle, ella se hacía la loca. Bueno, hay otro tema que se llama malagueña cumanesa. Cuéntanos de esa, Gerardo. Pues esta la escogí buscando hablar de que la música folclórica, la música popular es un organismo vivo, ¿no? Ok. Sigue cambiando y sigue habiendo nuevas generaciones de músicos innovando a partir de ella. Y esta canción es una invitación que le hizo Jorge Glem, uno de los grandes cuatristas Sí. Uy, cumanés, sí. a una gran cantante guatemalteca que se llama Gaby Moreno. Mm. Y la invitó sin mayores preámbulos, sin, digamos, instruirla demasiado en el género a interpretar esta canción. Y a mí me parece que quedó una versión deliciosa. Eso está en un Malagueña disco que se llama cumanesa. Vamos a Club. escucharle Sí. unos segundos, Sí, Gibran. por supuesto. Al despertarme de este sueño ahora y encontrarte desde la lejanía, me huele a mar, me huele a poesía. Despierto envuelto en todos mis recuerdos. Despierto envuelto en todos mis recuerdos. Qué bello suena. Además, Sí, la dulce, forma dulce. de tocar el cuatro es como deslizando Sí, la sí, mano. sí. Qué sutil, Sí. qué Bueno, hermoso. otro día vimos el himno de los Estados Unidos tocado por Jorge Jorge Glem Glem. Uy, sí. en el inicio de un Exacto. partido de béisbol, y eso Sí, era para tenerlo ahí hermoso. guardado en alguna parte. Porque qué maravilla Bellísimo, cómo sí, tocó sí. ese Increíble, cuatro. increíble. Mira, y en el caso de la malagueña sí tiene una clara influencia, yo creo que tal vez más que las otras de España, porque pareciera que uno estuviera Ujú. escuchando música de las Islas Canarias o música sí, de la zona de Málaga, ¿no? ¿Tienes influencia, Gerardo? Sí, absolutamente, Sí. absolutamente. Es una, digamos que son formas que llegaron y fueron mutando. Probablemente respondía mucho más a lo que sonaría como un flamenco, Ok. alguna de las formas del flamenco, porque el flamenco tiene muchas formas. Y en Venezuela, en tierra venezolana, adoptó otro color a través del cuatro, a través de la instrumentación, a través de la poesía que se escribió allí, que se escribía, que se escribe. Y se convirtió en este ritmo que a mí me encanta porque es muy nostálgico y también te dice que no toda la música oriental es el estribillo y el baile y el zapateado. También tiene este ritmo que va como frenándose, como con el vaivén de las olas. Un poco el vaivén de las olas. Y que Ese de repente tiene frenazo como en el una cuatro. caída en el tono, una gravedad al final de la frase que lo hace como muy característico, ¿no? Sí, sí, siempre tiene esa misma estructura, además, de estrofas. Y esa es una versión muy linda que está en un disco que se llama Brooklyn Cumaná. Además, Wow. porque lo hizo Jorge Glem con un amigo de él, un acordeonista estadounidense. Ese instrumento que suena ahí de fondo es un acordeón que se llama Sam Ryder. Y es una versión que a mí me parece estupenda, de verdad. Y tenemos también Hermosa. otro tema de Jorge Glem Sí, aquí señor. para El ya- pez volador. el pez Pez volador. volador. Vamos a escuchar. No es el gato volador, Sí. ese es otro. No, ese es otro. Ay, qué sabroso, Dios Ujú. mío. Bueno, se escucha en primer lugar el 4, pero al fondo también hay como sonido de tambor, ¿o es idea mía, Gerardo? Sí, hay un cajón Un peruano que cajón, toca Diego, correcto. Diego el Negro Álvarez. Ah, no, Un gran magnífico. percusionista. Sí, 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 lo es. Cuéntanos Sí, de este tema, sí. pez volador. Mira, este tema tiene una historia lindísima, Albani, que me encanta que me lo hayas preguntado porque esto me lo ha contado Jorge con mucho detalle. Resulta que el joropo oriental, como decía al principio de esta charla, tiene como el acento en otro lugar, en el 4,
diferente al joropo que se toca en otros lugares de Venezuela. Ajá. Y Jorge Glem dice que es como un pez volador. O sea, es un pez que se resiste a ser pez. Ok. Qué cosa Y esto tan no es, bonita. una criatura mitológica, esto es Ajá. una especie que existe. Es un pez que tiene como un torpedo aerodinámico que le permite salir del agua Sí. y flotar por más de medio minuto. Entonces Jorge se inspiró en esa figura y juntó los dos patrones. En la base está un joropo más regular, entre comillas, y en la melodía está el joropo, el pez volador que representa el joropo oriental, que va como contra la melodía. Por eso hace racha, chacha, chacha, racha, Ok. va como a contracorriente. Vemos aquí Y también, bueno, me vas a dar un poco el orden de las canciones que nos habías sugerido, porque veo una jota carupanera. El ritmo de la jota también como que tiene su variante en el estado Sucre. ¿La tienes allí, sí, Gibran? Vamos a escucharla. sí. Debajo de un considero me puse Esos son Gualberto y C4 Trío interpretando este belleza. tema, la jota carupanera. Exactamente. Me puse a considerar las vueltas que ha dado el mundo. Y la voz de Gualberto Ibarreto, Ujú. que es una maravilla. Las vueltas que ha dado el mundo y las que tiene que dar. No, vale, Ay, qué sabroso, maravilla. sí. Me encanta, me encanta. Y seguimos avanzando, porque hay otra que se llama Cachunchú Florido, Sí, señor, interpretada otro por Ivan clásico Chester. también. Ujú. ¿La tienes allí, Gibran? Claro. Luis Mariano Rivera. Canchuncho florido, canchuncho florido, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría, le traen sus versos toda su alegría. Canchuncho florido, campo de Qué armonía. belleza, qué Fíjate que belleza. yo, no sé, en mi ignorancia pensé Ajá. que Canchunchu Florido era un tema más bien como hacia los Andes. Ah, Y bueno, no, por lo visto es fíjate. un Sí, tema pero muy... mire, A ver, Canchunchú es el pueblito en el que nació Luis Mariano Rivera. ok. Y entonces él le compuso esa canción a su pueblo. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y hermoso como Ilan la escogió para aquel cancionero del amor venezolano. Exactamente. Ujú. Y hizo esa versión. Bueno, y Así mismo. quizá cerrar con Río Manzanares. Y este Por interpretado supuesto. por la Sonora Matancera, imagínate. Bueno, ahí está ya mi mamá, pero Fascinado. fascinada. Batiéndose con todo. Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Mi madre la única estrella que alumbra. Ay, qué maravilla, Gerardo. Lamentablemente tenemos que despedir, pero esto ha estado... Cuando mejor se estaba poniendo, ahora hay que despedir. Eso siempre pasa con las fiestas buenas, ocurre eso, cuando está poniendo buena hay que terminar. Así es. Gracias, Ay, gracias, Gerardo, por darnos esta clase y esta orientación acerca de lo que es la música típica del estado Sucre y sus características de ese estado tan querido del oriente del país. Y Gerardo Guarache. aprovechamos, sí, No, señor. vale. Yo encantadísimo. Muchas gracias a ustedes. Aprovechando de saludar a toda esa audiencia que está ahora mismo en el estado Sucre o en cualquier lugar del país o del mundo, que sean del estado Sucre y que hayan disfrutado, bueno, este pequeño homenaje que en Ujú. Agenda de Éxitos le hacemos a ese estado tan querido de Venezuela. Gerardo Guarache, ¿o qué? Le estamos diciendo, era periodista, o es periodista, escritor del diario El Nacional, fue corresponsal de la AFP, egresado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con magíster en Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona en España. Aquí hacemos, no, tenemos que escuchar buena música y ya venimos con los que nos trae el algoritmo para el día de hoy.